Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 59. Y en esta ocasión vamos a tener un tema bastante interesante. Yo creo que en este punto incluso yo me sorprendí, ¿no? Que no lo habíamos tocado todavía en nuestros temas de agilidad, que es las retrospectivas, que vamos a discutir un poco acerca de, bueno, primero un poco de qué es la retrospectiva y para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el término o hagan Scrum sin retrospectiva. Y vamos a ir también revisando, bueno, en qué casos nos resulta efectiva la retrospectiva, ¿no? ¿Qué necesitamos tener para que la retrospectiva sea efectiva, que le ayude al equipo y que nos entregue valor? Y después vamos a ver, bueno, en qué casos pues no resulta efectiva, ¿no? Incluso puede resultar hasta peligrosa o amenazante, ¿no? A veces dentro de ciertos entornos y en ciertos contextos, ¿no? Entonces el día de hoy pues estamos un servidor, Luis Cabanillas y Jorge. Y bueno, vamos empezando con el tema, ¿no? Jorge, ¿alguna intro, alguna explicación un poco resumida acerca de qué es una sesión de retrospectiva? Va que va. Hola a todos. Como decía Luis, la retrospectiva es uno de los temas de los más interesantes, que puede a veces parecer incluso hasta polémico porque se pecamos a veces de sobreentenderla y resulta que es un evento bastante complejo, ¿no? No es nada sencillo desde mi punto de vista. Y la retrospectiva ágil es un evento que nos ayuda a tener pues una cadencia de mejora continua, pero no solamente desde el punto de vista de procesos. Lo interesante de la retrospectiva es que nos ayuda a generar una reflexión que puede ser demasiado profunda para poder entonces, con esa reflexión que puede ser del pasado o del presente, poder adaptar y actuar en consecuencia. Esto es, adapto mis procesos, adapto mi forma de trabajo, pero también adapto mi dinámica de equipo, mis hábitos y comportamientos. Entonces, no es una mejora continua tradicional como las que estamos acostumbrados, que son meramente de procesos. La retrospectiva es un evento mucho más profundo que incluso llega a sugerir mejoras en la dinámica de equipo. Eso es lo que se me hace a mí más interesante. Y también es uno de los eventos ágiles que, aunque están dentro del marco Scrum, para mí es uno de los que se pueden usar de manera universal. En cualquier tipo de marco, incluso donde no hay agilidad presente, la retrospectiva ágil me puede ayudar a hacer mejoras sustanciales, incluso aunque no haga procesos ágiles. Muy bien. Sí, yo creo que ese último comentario es de lo más como interesante en cuanto a este evento, ¿no? Que se introduce básicamente en Scrum, pero yo creo que es junto quizás con el Daily Stand-Up o el Daily Scrum, de lo más adoptado, ¿no? En entornos de agilidad, y creo que muchas organizaciones lo han tomado, incluso organizaciones sin hacer Scrum, haciendo Kanban, incluso sin tener sprints, pues hacer retrospectivas cada cierto tiempo. Lo que nos da, yo creo, el sprint que beneficia la retrospectiva es ese ciclo, ¿no? Es ese ciclo bien definido de las últimas 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas del sprint, ¿no? Y también nos da para experimentar con lo nuevo que estamos decidiendo hacer, con lo que estamos decidiendo cambiar, pues nos da también esa pauta, ¿no? de experimentación, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante, porque también para mí, dentro de las definiciones, la retrospectiva no es solo
el evento mismo, ¿no? Evidentemente lo más interesante o lo más primordial sucede ahí, pero para mí y en mi experiencia de cuando he sido Scrum Master y he facilitado retrospectivas, básicamente la mitad, podría decir yo, del éxito de las retrospectivas subsecuentes va a ser qué tanto seguimiento le dimos a lo que dijimos que íbamos a hacer en la retrospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque genera ese involucramiento de las personas, genera ok, voy a ir a esta sesión porque vamos a decidir qué hacer, ¿no? A diferencia de digamos, no tener ninguna repercusión en nuestros procesos, en nuestras herramientas, en nuestros entornos, y que se sienta como una junta sin frutos, ¿no? O sin valor. Entonces vamos a ir repasando un poco de todo eso, pero me gustaría continuar con la parte positiva, ¿no? En qué casos nos resulta efectiva, nos resulta de valor una retrospectiva. ¿Cómo debe hacerse una retrospectiva? ¿Y qué debe haber en el entorno para que una retrospectiva tenga éxito? ¿Cuáles crees que sean esos ingredientes? Va que va. Voy a partir de la interpretación que me he encontrado últimamente en los equipos ágiles acerca de una retro, y desafortunadamente he visto mucho de una interpretación de 3 preguntas en una retrospectiva, que es qué hemos hecho bien, qué hemos hecho no tan bien y qué podemos empezar a hacer, y muchas variantes de eso. Pero eso me parece a mí algo demasiado limitado para una retrospectiva. El solamente darme cuenta qué es lo que no hicimos tan bien y preguntarnos qué podríamos hacer me deja pues demasiado corto, ¿no? Para la profundidad que la retrospectiva pretende. Entonces, la retro nos lleva, ahorita decíamos, hacia una reflexión del pasado. En Scrum, que es un marco de sprints que van de 2 a 4 semanas, habla de después de un sprint, digamos de 2 semanas, podemos reflexionar acerca de cómo nos fue en el sprint. Claro, que hubo bien, que hubo no tan bien, pero también habla de una retrospección de datos, de resultados, de emociones, incluso sensaciones del equipo, incidentes que nos pueden llevar a tener un análisis muy profundo. Entonces, nomás esa partecita de recolectar información es bastante interesante. Esa no nomás es preguntarnos cómo nos fue. Entonces, el puro ejercicio de descubrir con profundidad el pasado de una retro, cómo fue llevada a cabo, es bastante interesante, ¿no? Entonces, es digamos, de los primeros pasos de una retro, el recolectar pues, la información de cómo nos fue. Y a partir de ahí podemos pues, generar ideas de por qué pasó, hacer una reflexión de cómo fue que sucedió y empezar ahí a diverger. Entonces hacemos una divergencia de ideas, digamos, para empezar a converger y decidir qué hacemos al respecto. Con eso que acabamos de descubrir, ya nos quedó claro en dónde hubo detalles, qué fue lo que los ocasionó. Ya hicimos introspección incluso más personal tal vez. Ahora es tiempo de decidir qué hacemos al respecto. Y aquí ahora es tiempo de converger en acciones. Y ahí es donde pueden venir experimentos, ideas que desafían la forma en la que trabajamos. Insisto, desafiar no nomás el proceso, sino que también la dinámica de equipo, desafiar hasta estructuras, relaciones, comportamientos. Entonces, en ese sentido, cuando se lleva a cabo de una forma profunda, pues podemos tener los mejores beneficios. A todo lo que me lleva, lo que comentas es básicamente estructura, ¿no? Estructura en cuanto a la agenda misma, ¿no? de la sesión, porque luego creo que es súper fácil tratar esta herramienta que es la retrospectiva como algo muy ambiguo, ¿no? Y bueno, tenemos conversaciones y a lo mejor salen buenas observaciones, salen buenas ideas, pero luego perdemos el foco, ¿no? Y para mí la estructura junto con el enfoque
mucho de lo que hace una retrospectiva efectiva, ¿no? Porque como dices, ¿no? Y he estado viendo ese ejemplo, ¿no? O esa referencia de la divergencia y la convergencia, ¿no? Que pasa incluso en mucho de lo que hacemos como trabajadores del conocimiento, ¿no? Cómo hacemos ciertas lluvias de ideas o consideramos muchas opciones para resolver un problema, pero al final, para tener progreso tangible, tenemos que converger, ¿no? Tenemos que empezar a reducir nuestras opciones y empezar a decidir hacia dónde vamos a ir. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Y la diferencia es que pasa en una sesión de 60 minutos, 2 horas, depende cuál sea la duración, ¿no? En donde vamos a recolectar datos, vamos a ver qué es lo que pues uno le está gustando al equipo, qué es lo que le está molestando, qué quieren cambiar. Y de ahí, después quizás en la segunda mitad o en la tercera parte de la sesión, enfocarse mucho en la convergencia, ¿no? En qué hacer. Porque un problema que yo tenía al principio cuando facilitaba este tipo de sesiones era que trataba de resolver todo, ¿no? Todo lo que salía. Y es difícil descartar. Es difícil. Sí, esta es una buena idea, pero quizás no es algo que el equipo mencionó varias veces, por ejemplo, y quizás no que nos queremos enfocar en lo que el equipo más consistentemente trajo a la mesa. Entonces se vuelve, para mí, por ejemplo, el libro de Agile Retrospectives fue súper útil, ¿no? Porque te da esas 5 fases. Te da esas 5 fases de como bueno, vienen en inglés los nombres, ¿no? Como set the stage, como preparar el escenario, preparar el ambiente, recolectar los datos, generar discusiones u opiniones. Y en los últimos 2 es en donde, bueno, en el tercero, que es en cuanto empezamos como que con opiniones un poquito más concretas y después decidir qué hacer, es ahí donde empezamos a converger, ¿no? Para ya ahora sí cerrar diciendo, ok, estos son los action items que vamos a intentar. Y creo que, otra vez, lo que me pasaba a mí al principio era que como trataba de cubrir todo, pues era mucho trabajo, ¿no? O sea, eran muchas cosas por intentar. Entonces, otra vez, ¿no? Para mí, algo que resulta muy efectivo y hace una retrospectiva muy efectiva, pues es el enfoque, ¿no? El darle esa dirección. Y cuando empecé a hacer eso, el mismo equipo me empezó a dar ese feedback, ¿no? De que, oye, estuvo mucho mejor porque tenemos 2 o 3 cosas, pero tenemos esas 2 o 3 cosas que más nos interesan. Entonces, lo voy a poner en las notas de los episodios y en la descripción también, el libro de Agile Retrospectives, porque creo que es el manual que hay que revisar, ¿no? Para este tipo de eventos. Ahora, otra cosa que quisiera comentar o que quisiera traer a la discusión es la parte no tanto metodológica, no tanto de estructura, de técnica. Sí, ahora sí la parte de contexto, la parte de, ok, estamos en un contexto con la apertura suficiente, con la seguridad psicológica suficiente. Incluso como decía al principio, venimos ya de retrospectivas en las que hemos estado tomando la acción o simple y sencillamente hemos ignorado lo que hemos dicho en la retrospectiva y no las hacemos y no le damos seguimiento. Entonces, en ese tipo de cosas, Jorge, ¿qué clase o qué tipos de prácticas nos ayudarían a hacer la retrospectiva efectiva? Está bien interesante porque el formato es básico, ¿no? Y es esencial. Sin embargo, hay un contexto, como decías, que debe rodear a la retrospectiva para que sea efectiva. Uno de los que yo veo es la facilitación. O sea, alguien que tenga la habilidad de poder sensibilizar lo que está pasando, incluso la habilidad de poder provocar que emerjan reflexiones poderosas. ¿A qué me refiero? A que realmente las conversaciones que resulten de la etapa de recolectar información y de generar insights sean realmente honestas, sean poderosas, porque hay veces que las retros se vuelven muy suaves, ¿no? Y en lo que nos fue mal es en que no terminamos algún elemento del backlog, algo de trabajo. Pues sí, pues claro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno de los developers pues no quiso colaborar con otro? O cuando uno de los
los de calidad, pues no quiso explicar a cuál fue el bug que detectó, o alguien de negocio no dio el soporte, o el product owner pues no se apareció durante todo el sprint, pero como es alguien de autoridad, nadie se atreve a decir algo al respecto y está presente en la retrospectiva. Entonces, esa seguridad psicológica que comentas, pues es esencial, porque si no existe, pues tampoco existe la retrospectiva. O sea, Sí. si la retrospectiva sin calidad, sin profundidad no es retrospectiva, es algo muy, muy superficial. Hay algo que hemos comentado aquí que se llama el Invisible Gun Effect, que es el efecto de la pistola escondida, ¿no? Cuando alguien con autoridad está presente en la retrospectiva y pues la persona con su buena intención para promover la apertura, la conversación, la discusión, pues entra y quiere generar esa apertura verbalmente. Sin embargo, al tener esa autoridad y no haber tanta confianza, el equipo sí observa una pistola que está por ahí escondida. Entonces ese es el efecto del Invisible Gun Effect. Tiene que ver con la seguridad que el equipo tiene para expresarse. Entonces eso es lo que yo he visto que debe de rodear a la retro, la seguridad psicológica, la confianza. Y para mí es un tema que no puede suceder, o yo no lo veo tan posible, al menos en mi experiencia, que suceda de un día para otro. Es algo que se debe de ejercitar y al cabo de 2-3 retrospectivas creo que ya pudiéramos tener la confianza. O sea, si no hay una confianza establecida, pues lejos veo yo que pueda haber una retrospectiva de calidad. Entonces imagínate temas como el que comentaba ahorita, ¿no? Que el equipo no colaboró. O sea, no colaboramos entre nosotros. ¿Cómo le hacemos al respecto? Ese es un tema de calidad. Entonces, si no emergen temas de esos, pues la mejora tampoco va a ser tan sustancial, ¿no? Entonces, eso es lo que observo que debe rodear, ¿no? La seguridad psicológica, la facilitación y la confianza. Y bueno, obviamente no es una pregunta fácil de responder, ¿no? Pero el cómo generar esa seguridad psicológica, como dices, se va construyendo, pero quizás habrá personas que digan, bueno, ¿y cómo la construyo, no? O sea, ¿cuál es... ¿qué debo de hacer yo? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de Diógenes, que es un director de desarrollo con conceptos ágiles muy pulidos, muy arraigados, que quizás como agilista pues se encuentra el beneficio en las retrospectivas, pero por más que él intente quizás, al menos en una etapa inicial, de generar esa confianza, como dices, verbalmente, pues es a veces, digamos, no tiene efecto, ¿no? Porque pues obviamente falta la confianza, ¿no? Falta el demostrar. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que he tenido los dos casos, ¿no? Managers o directivos que todos obviamente van a decir, ¿no? Que están abiertos al feedback. Y obviamente no conozco a nadie que diga, no me des feedback porque me enojo si me das feedback, ¿no? Creo que es algo que socialmente así sucede. Pero ya al momento de la acción, pues me ha tocado managers o ejecutivos que toman el feedback de una manera como... Y esta es la parte positiva, ¿no? Como aprendizaje. Es decir, y me he fijado mucho en el tipo de preguntas que hacen. Es decir, cuando un manager a partir de cierto feedback hace preguntas para indagar más y conocer más el problema, es una buena señal. Sin embargo, si hace preguntas para buscar justificaciones o buscar por qué estamos dando ese feedback, a pesar de que pudiera parecer algo indicado y algo bueno, porque obviamente queremos conocer la raíz de las cosas, el cómo indagamos es muy importante. Entonces, en mi experiencia, los mejores líderes se ponen en una posición de, bueno, vamos a aprender juntos, ¿no? Sé que a lo mejor ni siquiera la persona que dio el feedback o tú que diste el feedback, ni siquiera a lo mejor conoces las raíces de dónde viene, entonces vamos a descubrirlo juntos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y hay veces que cuando me ha tocado, ¿no? De decir, oye, pues es que pasa esto, pero pues realmente no sé por qué pasa, ¿no? Entonces, si ese feedback se descarta porque, oye, pues es que ni siquiera sabes por qué, entonces tu feedback no es válido,
ahí es en donde ya empieza a ponerse muy difícil. Y en actitudes y digamos prueba y error de ese tipo, yo creo que es en donde se construye, ¿no? Esa parte de seguridad psicológica, porque si yo sé que a partir del feedback que yo dé, vamos a seguir construyendo, pues más feedback doy, ¿no? O más directo empiezo a ser como colaborador. Y lo mismo con lo contrario, ¿no? O sea, cuanto más consecuencias malas vea de mi feedback, pues menos voy a participar, ¿no? Desde tu opinión, ¿cómo crees que se puede promover la seguridad psicológica en el día a día? No solo en la retrospectiva, sino en el día a día. Y sumo a lo que tú comentas, Luis, aportando la parte post-retro, o sea, ¿qué pasa después de la retro? Eso yo creo que aporta también y abona a la seguridad, y es el hecho de que pase algo con lo que emergió de la retro. Es decir, vuelvo al ejemplo de personas que no colaboraron dentro de un periodo de trabajo, o incluso hubo malas intenciones, hubo errores que se ocultaron, etcétera, ¿no? Y en las acciones que convergieron en el evento, pues hay acciones como promover la colaboración, trabajo en pares, o pues levantar la mano honestamente cuando no puedo, o dar feedback de forma más constructiva en el día a día. Y si durante el siguiente periodo de trabajo no pasa nada, pues el equipo tampoco va a tomar seriedad del asunto. Entonces, pues eso no emerge por sí solo, debe de ser también facilitado y provocado de alguna manera. Entonces eso yo creo que también abona a esa seguridad de que el equipo observe que está sucediendo algo. Y no necesariamente esas acciones vienen de un manager o de un liderazgo marcado. Puede venir del mismo equipo o de alguien que facilite. Y ahí es donde vienen los roles de los agilistas en este caso, ¿no? Que no necesariamente son personas con autoridad, pero sí tienen roles que son más del liderazgo más natural, para poder facilitar esto de forma más neutral. Entonces eso me parece a mí clave, ¿no? En este proceso de generación de seguridad. Muy bien, y bueno, creo que hemos estado yendo y viniendo con las partes positivas y negativas, ¿no? Y hablamos de la seguridad psicológica, hablamos del seguimiento. En un episodio de hecho en el episodio anterior hablábamos de agilidad personal, ¿no? Ahora quisiera hablar de esa parte ahora sí de los individuos, ¿no? Porque pudiera ser, como dices, se pudiera dar que los inhibidores del feedback y de la comunicación, pues puede ser el mismo equipo, ¿no? Incluso alguien que tiene autoridad hacia alguien que tiene menos autoridad, con un antecedente de alguna fricción en una retrospectiva, no sé, que esa persona se haya enojado por algún comentario, no le haya parecido, etcétera, etcétera. También puede darse, ¿no? No creo que sea necesariamente jerárquico hacia abajo, sino que también puede suceder que, pues como líderes o como managers, pues puede haber cierta autocensura o poner mucho cuidado, ¿no? en lo que se dice en la retrospectiva. Entonces para mí también eso se conecta hacia la parte de agilidad personal, ¿no? Y obviamente también como facilitador he cometido ahora, me doy cuenta que es un error el hecho de nada más decirle a alguien, bueno, pues no te lo tomes personal, ¿no? Estamos en una retrospectiva, estamos en un espacio de apertura, en un espacio seguro, pero pues también cuando suceden ese tipo de cosas, ese espacio se acaba de convertir en un espacio no seguro para esa persona. Entonces, ahora ya reflexionando digo, bueno, pues ojalá fuera tan fácil, simple y sencillamente no tomárselo personal, ¿no? Creo que hay ciertas habilidades involucradas, habilidades blandas, para saber tomar ese feedback dentro del contexto al que pertenece, e incluso cuando hay feedback que va más allá de eso, también saber procesarlo, ¿no? O sea, incluso si alguien pues se sale de las normas, digamos, de convivencia y ofende a alguien o acusa a alguien de algo o lo que sea, y se dan esos momentos de tensión, creo que también por
por ciertas cosas, incluso hasta naturales, ¿no? De que a lo mejor tienes personas poco experimentadas en ambientes de trabajo o personas que simple y sencillamente no se han expuesto al tipo de conocimiento que implica la agilidad personal, pues ahí empieza a haber puede haber cierto conflicto, ¿no? Y generarse esta como autocensura o esta cerrazón que se puede dar en cuanto a que, bueno, pues la retrospectiva fue una mala experiencia, quizás entró a la junta, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves con eso, ¿no? ¿Qué tanto también recae en la misma persona y su capacidad de poder participar de estos ejercicios, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Y retomamos la parte que vimos la semana pasada de agilidad personal, en donde sí, la capacidad que tengo de poder adaptarme y sobresalir a pesar de esas adversidades, pues me va a ayudar a tener mucho más valor en este tipo de eventos. Y yo me lo llevo a nivel equipo, en donde la madurez del equipo ágil como tal me puede llevar a sacarle mucho más provecho a este tipo de eventos. Porque sí, lo personal es por lo individuo, pero si lo personal no es colaborativo y solamente las personas tienen agilidad de forma aislada, al momento de llegar a una retrospectiva que sí es de equipo, ahí donde empieza esa fricción, al menos es lo que yo he visto. Entonces sí tiene desde el punto de vista que ver con la agilidad de equipos y la madurez que van teniendo a ser equipo. Insisto, el equipo ágil no es la suma de personas, es la colaboración integral de personas dentro de un equipo. ¿No? Las conexiones, entonces cuando existen las conexiones, la retrospectiva se vuelve mucho más poderosa. Yo no esperaría que una retrospectiva poderosa sucediera en la primera instancia, al menos que el equipo ya sea muy maduro y no conozca ese tipo de eventos, pero los equipos que llegan a ser de alto desempeño por lo regular ya han introspeccionado de alguna manera. Es como que dependiente. Entonces yo sí lo llevo a esa parte de equipos. Creo que, vaya, es súper también subestimado, ¿no? La parte de qué tanto la retrospectiva nos lleva a un estado de agilidad al que aspiramos. Y lo digo porque, y lo comentábamos antes de empezar a grabar, que quizás la retrospectiva, desde mi experiencia, sea el evento que más fácil se omite o que más fácil se sacrifica. Estamos apurados en el sprint, no vamos a terminar. La retrospectiva, vaya, como dice la guía de Scrum, por ejemplo, debe suceder al final del sprint, antes de que termine oficialmente el sprint. Es parte del sprint. Y es muchas veces cuando andamos corriendo, ¿no? Y es ahí incluso donde a veces a mí la idea del sprint es en donde me empieza a no gustar tanto ya, ¿no? O sea, este ciclo artificial en donde he visto de primera mano equipos trabajando horas extras para llegar al final del sprint, para entregar todo lo que se planeó en el sprint planning. Cuando realmente, digamos, desde un punto de vista del producto, de los usuarios, pues no tiene mayor impacto, más allá de quizás pues vamos a tardar 1 o 2 días más. No quiere decir que no sea algo que no debamos revisar, pero yo prefiero, en mi caso, tardarnos un poquito más y hablar de por qué nos tuvimos que tardar un poco más en una retrospectiva que forzar, ¿no? esa parte y como consecuencia, en mi experiencia, pues deriva en decir, bueno, pues no tengamos la retrospectiva, ¿no? Porque la retrospectiva son a lo mejor 2 horas que podemos aprovechar, entre comillas, en terminar el trabajo. Y se vuelve incluso para uno como Scrum Master retador, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el Scrum Master en una organización, digamos, con ciertos preceptos de agilidad bien fundamentados, pues no es necesariamente el manager. No tiene autoridad. Poder forzar a los equipos, ¿no? No es una figura de autoridad. Entonces,
pues se vuelve difícil, ¿no? Los mismos developers. Se vuelve difícil porque, ok, supongamos que los haces entrar a la retrospectiva a la fuerza, pues tampoco es el punto, ¿no? O sea, si hay una sesión a la que tienes que entrar con total disponibilidad de participar activamente, es la retrospectiva, ¿no? Entonces se vuelve un poco difícil, ¿no? Y volviendo a mi punto inicial, por todo lo que se subestima los efectos o los beneficios que puede tener una retrospectiva para llegar a un estado de agilidad que queremos. Entonces, la pregunta sería, uno, si has experimentado ese tipo de situaciones, y dos, bueno, ¿cómo crees que se pudiera resolver, ¿no? Cuando tenemos este tipo de contextos en los que siempre corremos y tratamos o tendemos a sacrificar la retrospectiva, ¿no? Fíjate que algo que yo he observado es que se desconocen los beneficios reales de la retrospectiva. En mi experiencia muy particular, no se conoce el para qué me puede ayudar la retro, siendo que pues cuando estamos apurados, trabajamos horas extras, claro, es muy fácil evitar la retro, pero resulta que la retro me puede ayudar a descubrir por qué nos estamos quedando horas extras. Resulta que la quito. Entonces, pero el no conocer para qué me sirve, me puede resultar fácil evitarla, porque pudiera ser un desperdicio, por supuesto. Y vaya, y yo lo confirmo en este sentido. Si me voy a reunir solamente por protocolo, como el cargo cult que veíamos en algunos de los eventos, si solo me voy a reunir una hora para discutir qué pasó y no vamos a hacer algo al respecto, por supuesto que yo coincido en que es un desperdicio. En el mismo libro que comentábamos de IAL Retrospectives, se comenta, si te vas a reunir para solamente descubrir qué pasó y no vas a hacer nada, pues mejor reúnete para otra cosa, ¿no? Mejor aprovecha ese tiempo pues produciendo o en un café o en otra cosa, pero pues si solamente vas a conversar de lo que pasó, pues mejor pues aprovecha el tiempo en algo. O hazlo de otra manera, ¿no? Pero sí, le quitarías tiempo. Por otro lado, si no reflexiono acerca de las causas del overtime, acerca de las causas del burnout, acerca de las causas de la falta de colaboración, me estoy perdiendo de mucho. Entonces, eso desde mi punto de vista también sería un desperdicio. Estoy desperdiciando la oportunidad de progresar y evolucionar. Entonces, no evoluciono porque no le saco provecho a la retrospectiva y no hago una pausa, como decimos por acá, para afilar el hacha, ¿no? Para afilar y poder continuar talando, ¿no? Entonces es interesante y insisto, desde mi punto de vista es muchas veces el desconocer el poder que tiene. Y en otras ocasiones lo que he observado es la falta de apoyo organizacional, por lo mismo, por el no conocer el beneficio o incluso también la falta de capacidad de comunicar el beneficio. Hay mucho alrededor de eso. Entonces resulta fácil evitarla. Y claro, tienen razón si me voy a reunir nomás a reflexionar sin acción. Y bueno, creo que hemos un poco dado la respuesta en cuanto a cómo generar ese momentum, ¿no? Porque también me ha tocado equipos que sacrificarían cualquier otra cosa menos la retro, ¿no? Porque encuentran el valor. Incluso me ha tocado equipos que dicen, bueno, o hacemos por el tiempo que tenemos, o hacemos la retro o hacemos el sprint review dentro del sprint. Quizás, y siempre la decisión era, no, hacemos la retro dentro del sprint y el sprint review quizás lo podemos hacer el primer día o el segundo día del siguiente sprint, ¿no? A pesar de que obviamente no son ni siquiera sesiones intercambiables, pero el equipo veía el valor de cumplir o de tener el contexto fresco en una retrospectiva. Eso lo preferían sobre pues un sprint review que fuera dentro del sprint, ¿no? Y eso era bueno cuando tenía que hacerse esa decisión por una cosa o por otra. Pero también, y reiterando, ¿no? Todo ese deseo de tener la retrospectiva se genera a partir de haciéndolas efectivas, ¿no? Como ya hemos platicado.
generando seguridad psicológica, dando seguimiento, generando apertura, teniendo enfoque, y tratar de no cubrir absolutamente todo en una retrospectiva, ¿no? Porque también, como decía, me pasaba que me era muy difícil decir, vamos a resolver este problema solamente, o estos dos problemas solamente, ¿no? De los 10, 15, 20 que salieron, ¿no? Entonces hay que tener mucha disciplina para eso. Y después le encontré sentido pensando en que, bueno, si esos problemas que no estamos atacando porque no son prioridad vuelven en las siguientes retrospectivas y son recurrentes, entonces quizás habrá que, digamos, en la facilitación habrá que hacerlo evidente, ¿no? De que, bueno, ya tenemos 3, 4 retrospectivas hablando de este problema, ¿queremos priorizarlo o no? Y de ahí también me viene una pregunta, ¿no? Porque me topé con un caso en algún punto en donde el leadership mismo quería toda la información de la retro, es decir, todas las opiniones, bueno, vaya, como casi siempre son con post-its y todo eso, ¿no? Toda la evidencia, todo lo que se dice. Pero, bueno, primero te voy a preguntar a ti, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de compartir fuera de la audiencia de la retrospectiva? No tanto los action items, porque creo que los action items en una retrospectiva bien hecha son súper concretos, súper objetivos, súper estructurados. Pero más allá de eso, los insights, ¿no? O sea, las discusiones, las opiniones. ¿Qué tan de acuerdo estás en que eso se comparta fuera de la audiencia de la retrospectiva? Ahí depende de para qué. Y me ha tocado ver al menos dos caras de eso, ¿no? Una que es, pues sí, con una intención demasiado genuina, cuando la organización ya está mucho más involucrada en la transparencia, en la mejora, en la inspección y adaptación, y toma esos insights para hacer algo al respecto. Y eso está padre, está muy bueno. ¿Por qué? Porque se involucra la organización y el liderazgo en tomar esos insights para hacer algo. Eso está perfecto. Y por supuesto, estamos hablando de que ya hay seguridad psicológica establecida y no hay detalles con que si quién puso cuál post-it y todo eso, ¿no? Lo hacen con una buena intención. Por otro lado, hay situaciones en donde se pide evidencia, por eso lo comenté de esa manera, porque me acordé, en donde pues se quiere saber para qué se está invirtiendo ese tiempo en esa mentada retrospectiva, ¿no? Porque se desconoce qué se hace, pues, post-its y todo, y lo que se quiere es justificar el costo de ese tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas? 5 personas, 2 horas, y empiezan hasta cuentas he visto que sacan, ¿no? Le estoy invirtiendo tantos miles de pesos o de dólares en 2 horas y no veo resultado. Entonces, eso es lamentable, ¿no? Pero también ahí le doy doble clic y veo dos cosas. Una es esa falta de conocimiento, pero también veo la falta de habilidad para poder generar resultados palpables de la retro. O sea, si no sé qué pasa dentro de la retro y yo la estoy organizando, yo la estoy promoviendo, entonces como para qué la hacemos, ¿no? Si tampoco puedo comunicar el valor de ella. Entonces, parte de lo que como agilistas a veces perdemos de vista es que pues no tiene nada de malo el que haya un valor de negocio. Debe de haber valor de negocio, si no, no tiene sentido la agilidad. Pues o sea, si la retro no me ayuda a generar valor de negocio, pues estoy generando tal vez un desperdicio y la ilusión de que algo mejora. Si no hay visibilidad de lo que está pasando, podemos estar incurriendo en una zona muy gris que tiene una buena intención, pero no se ve, no se conoce. ¿Y qué tanto? Porque para mí ha sido un reto, en mi experiencia, el precisamente cómo hacer visible, no tanto las mejoras, vaya, las mejoras, la mayoría de las veces son visibles por sí mismas, pero qué tan fácil o qué tan difícil es hacer esas mejoras atribuibles a la retrospectiva, ¿no? Porque creo que es en donde se pierde el link, ¿no? Entre cómo está mejorando un equipo y a lo mejor se piensa que las mejoras vienen
de eurecas, ¿no? O de epifanías del equipo para hacer las cosas, y que incluso una sola persona o un par de personas han trabajado en esa mejora. Cuando realmente vienen quizás incluso no solo de una retrospectiva, ¿no? A lo mejor en la primera retrospectiva hacemos una mejora pequeñita, un experimento, ver si resulta. Y en la siguiente retrospectiva refinamos y experimentamos con cosas más importantes. Y es ahí donde al final, pues la evidencia es anecdótica, ¿no? Es decir, para mí lo que ha funcionado es, bueno, pues pregúntale al equipo, ¿no? O sea, preguntémosle al equipo de dónde viene todo eso. Si ves que el equipo está mejorando, pero aún así, como ejecutivos, me estás cuestionando los dólares que gastas en una retrospectiva, pues entonces preguntémosle a ellos, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Y es ahí donde ha resultado bastante poderoso, porque el equipo dice, pues sí, resulta que todo esto viene de 3 retrospectivas antes, en donde empezamos a discutir esto y hicimos una pausa, nos pusimos a pensar en cómo resolver este problema y de ahí viene todo, ¿no? Pero como te digo, es meramente anecdótico, ¿no? Así es, y el tener esas anécdotas pues claras puede ser útil, ¿no? Ahorita que mencionabas los experimentos, pues los experimentos pueden estar en forma de hipótesis. Uh-huh. Entonces, si yo creo que al tener conversaciones más frecuentes voy a reducir el burnout o voy a reducir los malos entendidos, pues esa es una forma de alguna forma de poder generar esa anécdota, ¿no? Esa historia para poder contarla. Entonces, sin el afán de irnos muy a métricas exactas, ¿no?, de la retro, uh-huh, hay formas en las que se pueden contar esas anécdotas que van directas al impacto del equipo, y el preguntarles a ellos, pues es una de las mejores maneras, ¿no? Otra de los casos que me ha tocado a mí es cuando en equipos ágiles no hay una buena colaboración con el Product Owner. Y no necesariamente por mala intención de alguien, sino porque el equipo toma lo que el Product Owner dice como una instrucción o como algo inamovible. Entonces en las retros me ha tocado que emerge esa conversación junto con el Product Owner. Cuando se atreve, cuando existe ese espacio, uh-huh, ahí adentro está la persona con la que no se tiene una buena colaboración, pero no hay una acusación necesariamente, no existe la conversación. Por eso la facilitación es clave, ¿no? Para que pueda llevar una discusión productiva sin que se llegue a la acusación. Entonces, en un ejemplo como ese, el equipo puede libremente expresarse y mencionar que pues, a lo mejor el Product Owner pues no está pasando muchos cambios, pero el equipo puede sentirse, si descubrimos cómo se siente el equipo, podemos descubrir que no se sienten seguros o no se sienten con esa libertad de decirle que no. Un experimento puede ser que emerja de la retro, pues tener conversaciones más frecuentes para poder negociar con el Product Owner. Eso me ha tocado hasta vivirlo, y esa es una evidencia, me parece muy clara, ¿no? A partir de que se identificaron estos experimentos, las conversaciones pues mejoraron, pero también los entregables y las estimaciones fueron más acertadas. Bueno, yo creo que vamos a cerrar. Bueno, no sé si quieras hacer comentarios de cierre. Perfecto. Pues la retrospectiva, mencionábamos, no es exclusiva de equipos ágiles. La puedes usar en yo me atrevería a decir en cualquier contexto, con cualquier tipo de equipo, sea ágil o no ágil. Yo recomiendo que al menos una vez al mes, en el espacio que tengamos, establezcamos retrospectivas y nos preguntemos, pues sí, al menos esas 3 preguntas, ¿no? que son tan populares, de qué hice, qué pudiera ser mejor, qué debería empezar, pero empezar a darle profundidad para retrospectar realmente y qué está causando lo que nos pasa, aunque sea bueno también, porque ahí pueden emerger buenas prácticas futuras, pero también podemos reducir cosas que no nos aportan. Entonces, si eso lo hacemos una vez al mes, los equipos de cualquier índole pueden mejorar bastante. La otra es, si vamos a hacer la retrospectiva, mi sugerencia es hagámosla en serio. Aunque vayamos empezando, empecemos en serio y generemos acciones
aunque seamos principiantes en el formato. Entonces, si le vamos a entrar, entrémosle de veras, ¿no? Entrémosle en serio la retro y genera con una acción que generes después de la retro y que se cumpla, es un muy buen inicio. Eso sería de mi lado. En mi caso quisiera resaltar la importancia de detenerse y la retro es un momento para eso y creo que no valoramos lo suficiente la importancia de hacer pausas en el camino, detenernos a ver cómo vamos, detenernos a ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien, qué cosas nuevas podemos intentar y de ahí empezar, ¿no? Por eso se llaman sprints, ¿no? Se supone que son distancias cortas en las que vamos a recorrer una distancia, hacer una pausa y recorrer la misma distancia otra vez. Mediante esta repetición, convertirnos en mejores equipos, en mejorar nuestro producto, mejorar nuestros procesos, nuestras prácticas, pero tiene que existir esa pausa. Y para mí es algo que también se subestima mucho, ¿no? El valor de parar. Siempre queremos estar haciendo cosas, estar produciendo, que no pare la línea de producción, que no se detenga la generación de valor, pero en realidad si hacemos eso, pues nos estamos perdiendo de generar todavía más valor, de mejorar lo que hacemos, de tratar de solucionar los problemas que tenemos y de llegar a un punto en el que ahora sí, digamos, no me gustaría decir que ahora sí pudiéramos no detenernos, pero al menos los problemas que vamos resolviendo van siendo cada vez más interesantes y más cosas nuevas que vamos a descubrir. Entonces yo me quedo con eso, el valor de hacer pausas, y por ahí dicen, ¿no? que la música es ruido con pausas, ¿no? Y si no tiene pausas, pues es simple y sencillamente ruido, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso terminamos. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.